Ya comienza Será una bandada sobrevolando. Yo mismo estaba incrédulo, algo aprensivo. Creí la lucha ya era un vestigio de ayer. Y al ver a los pitirres protegiendo el nido, bajo una lluvia densa recobre la fe. Y si el pueblo se alza sin miedo ni bandos, será una bandada sobrevolando. Y el tiempo está bueno hoy para limpiar. El gran negocio de la Patagonia empezó, por supuesto, con la concesión Grünwald que dio Julio Argentino Roca a 137 estancieros británicos, escoceses, que son los que van a traer las ovejas. En el año 20 hay una gran crisis por el asunto de la lana. Ya estaba la competencia de Nueva Zelanda, la competencia de Australia, entonces se comenzaba a vender menos. Los peones rurales patagónicos, muchos de ellos europeos y otros gauchos bonaerenses, vieron que realmente era una explotación muy grande la que sufrían y comenzaron entonces a organizarse, se organizaron en la Sociedad Obrera de Oficios Varios, en Río Gallegos, creada por los anarquistas, y ellos van a solicitar el primer convenio rural de la Patagonia. Y así comenzaron las huelgas patagónicas que iban a terminar con el fusilamiento de 1.500 obreros rurales. Y mi padre siempre nos contaba, cuando nosotros éramos chicos, lo de las huelgas patagónicas, que él había vivido. Y había sufrido mucho por ver toda esa enorme injusticia. Recuerdo que nos relataba cómo el ejército, los soldados del 10 de caballería traían a los peones rurales, como decía él, al asazo limpio por las calles, y los llevaban a la cárcel. Y como ellos, mis padres, vivían a 200 metros de la cárcel, a la noche oían los alaridos de los peones rurales presos, porque los soldados les pegaban unas palizas fenomenales. Ahora, 35 años después de aquellas investigaciones que me llevaron tantos años, quiero volver para ver el resultado de todo eso. El resultado de los libros, de la investigación, del film, qué repercusión tuvo. Atención pido al silencio y silencio a la atención, que voy en esta ocasión, si me ayuda la memoria, a mostrarles que a mi historia le faltaba lo mejor.
bienvenidos. Otro sábado más en Sobrevolando el Valle. Gracias por acompañarnos. Hoy estoy acompañado de nuestra querida compañera de equipo, Marcela Laría. Hola, Marce. Hola, Guillermo. Hola, Buen día. José María. Hola, la audiencia. Tenemos un invitado de lujo, Eduardo Muchinic. Hola, Eduardo. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo les va? Arrancamos el programa con un homenaje a Osvaldo Bayer ante el brutal atentado contra su memoria y sus luchas. Un documental que se llama La Vuelta de Osvaldo Bayer, que, aconsejo que se vea porque está muy interesante. Y yo pensaba, compañeros de mesa, mientras lo veía, la continuidad ideológica del modelo de entrega de soberanía que tiene este gobierno, digamos, este atentado con las declaraciones de Demian Reider, que seguramente las han escuchado, diciendo en una conferencia en Estados Unidos que la Patagonia tenía inmensas riquezas, ¿no? Minerales, agua, gas, petróleo, tal, pero tenía un problema que tiene muchos argentinos. Y bueno, ahí hay una continuidad a mi juicio, porque si no uno no entiende, digamos, cuál es el sentido de todo esto. Así que, en fin, digamos, esa era la reflexión que quería traer y quería compartir con ustedes. Sí, el hecho es lamentable, ¿no? Lo que pasa es que tampoco nos llama de sorpresa. Es constante en la historia argentina alguna forma de hacer callar las voces, de que no se pronuncien determinados nombres, que desaparezcan, diríamos, de los carteles. Pero bueno, termina siendo anecdótico, porque el pueblo termina recuperando de una o de otra manera la historia para sí y no se olvida, ¿no? Y tiene un efecto contrario, ¿no? Porque yo creo que hoy infinidad de jóvenes que quizás no habían escuchado nunca hablar de Osvaldo Bayer o de su película, La Patagonia Rebelde, y hoy lo están haciendo, ¿no? Sí, yo coincido con ustedes, Eduardo, Guille. Me parece que el efecto, fue ayer realmente, si de alguien se habló, al menos en las redes, que es un espacio del cual se jacta el gobierno actual de poder manejar o de tener cierta posesión, se inundaron de recordatorios a Osvaldo. Y por supuesto hablar de la Patagonia trágica también le va a hacer bien a un montón de gente que no sabrá, sobre todo quizás muchos jóvenes, que no transitaron nunca por esta parte de la historia y que quizás con cierto tipo de organización hasta se podría volver a sacar el tema en las aulas después de esto acontecido, ¿no? Eso me parece que está muy bueno. Sí, bueno. Y mientras tanto, en la semana seguimos con la timba financiera, ¿no? No tenemos ministro de Economía, tenemos un ministro de Finanzas que no habla del trabajo, no habla de generar fábricas, de hacer rutas, infraestructura, no hablan del desarrollo económico. Viajan más por el mundo que por el interior del país, ¿no? Y ahora nos vienen a vender de que esta es la última deuda con el Fondo Monetario que nos va a salvar, ¿no? Una alucinación que nadie se cree, ¿no? En fin, mientras el mundo desarrollado está protegiendo a sus economías, vemos, colocando aranceles y protegiendo sus propias industrias, vemos nosotros cómo abrimos la economía, que va a traer, sin lugar a duda, ya está trayendo una ruptura, una quiebra de la industria nacional, ¿no? Ya vemos la industria automotriz, la industria textil, en fin. Lamentablemente, estas son las consecuencias que estamos viviendo. Así que bueno. Pasamos un poquito, si querés, al tema de hoy, Guille. Está bien. ¿Querés que lo presente Eduardo? Lo hicimos hablar sin presentarlo. Dale. Patagonia despierta. En el sur, Patagonia rebelde se levanta.
todos, libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda bala, coronel no más, a toda bala. Bueno, ahora sí, Marce, vamos al tema del día que hemos preparado y para lo cual hemos invitado a Eduardo, así que... Hola, hola. Hola, hola. No. Hola. Sí, nos faltaba eso. Está Eduardo Muchinic acá con nosotros, un profesional con larga trayectoria en las dos universidades de nuestra zona. Primero docente y no docente en Universidad del Comahue, secretario de Investigación, secretario de Hacienda, secretario de Planeamiento y Desarrollo Institucional y también auditor titular de la universidad. Aclaro en su momento, ¿no es cierto? Ahora Eduardo va a contar. Y en Universidad de Río Negro no solo formó parte del equipo de creación de la universidad, bueno, junto con quien fuera su decano, Juan Carlos del Bello, su rector, y a otra gente, y allí ocupó los cargos de secretario de Investigación de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y luego secretario económico financiero de la misma. No sé si me olvidé de alguno de los datos. Secretario de Gestión Estratégica del Vicerrectorado de Alto Valle y Valle Medio. Esos tres roles. Bueno, y hoy queríamos invitarlo a Eduardo en virtud de que, bueno, la semana pasada se desarrolló una jornada de 48 horas de reclamos nuevamente, las universidades solicitando esta indefinición acerca de su presupuesto, lo cual no les permite desarrollar sus tareas. Y a mí se me ocurrió, Eduardo, sabiendo que tu rol ha sido relacionado a lo económico-financiero, más una pregunta filosófica. ¿Qué lugar te parece a vos que le otorga una universidad a una sociedad? Bueno, el rol más importante, y por eso existen las universidades, es la formación de los jóvenes, es decir, en diferentes áreas del conocimiento. Ese es el objetivo esencial y tan importante en cualquier país del mundo. Por supuesto, después la universidad desarrolla otro tipo de actividades vinculadas fundamentalmente al aumento del conocimiento, a la investigación y a su transferencia a la sociedad. Pero el eje fundamental, y si no, no existirían las universidades ni nacionales ni privadas en nuestro país, es la formación de los jóvenes. Y en una etapa fundamental, ¿no? Es decir, y aquí no hay que pensar de que todos terminan sus carreras en la universidad, pero el tránsito de los jóvenes por la universidad, aunque no terminen sus carreras, es muy importante. Es decir, les da otra dimensión, generan otro tipo de análisis, de discusión, se aprende a estudiar de otra manera, es decir, recupera, diríamos, las debilidades que pudo haber tenido en su formación anterior, en la escolaridad primaria o media, y bueno, la universidad es por eso es tan importante, ¿no? Uh-huh. Por eso también la segunda pregunta asociada a la anterior era, entonces, ¿cómo ves vos en la vida de una persona la posibilidad o la alternativa de transitar por la universidad, ya que estamos atravesando una etapa o una época en la cual se han generado un montón de nuevos valores que tienen que ver con otras cuestiones y que pareciera que de épocas anteriores ahora ese tránsito por la universidad no fuera tan vital en la vida de alguien, ¿no? Bueno, a ver, la historia argentina con respecto a, vamos a hablar fundamentalmente de las universidades nacionales públicas, ¿no es cierto? Ha sufrido, diríamos, diferentes circunstancias, periodos de intervención de las universidades, callando las voces, diríamos,
del docente, tratando de empujar a los estudiantes a que no discutan, a que no analicen la realidad de su país. Y bueno, y etapas florecientes, ¿no? Es decir, de entusiasmo, por ahí en algunas etapas de demasiado entusiasmo, pero cuando uno lo mira hacia atrás, el rol que ha tenido la Universidad Argentina pública ha sido importantísimo, ¿no? Es decir, y más que todo, yo diría, desde una discusión desde el año de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, donde la preocupación era que los sectores de menores recursos, los hijos de los obreros, pudieran llegar a la universidad. Y bueno, y eso a lo largo del tiempo se ha ido, la incorporación de esos jóvenes de familias más humildes, han tenido la oportunidad de acceder a la universidad. Y hoy hay datos estadísticos donde el gran porcentaje del ingreso de los estudiantes de la universidad es de sectores de bajos recursos. Y eso da la movilidad social, da la posibilidad de crecer a las personas, de poder tener una historia diferente para su familia. Claro. La mayoría de los estudiantes que ingresan hoy son de familias que no tienen todavía un graduado en su casa. Primera generación de estudiantes universitarios, ¿no? Qué importante que es eso para una sociedad y para el desarrollo futuro, digamos, ¿no? Que un joven esté formado, eso es fundamental. Y vos nombraste, digamos, las distintas etapas de la universidad, y está claro de que en la década del 40, digamos, en las épocas del peronismo, la universidad comienza a ser gratuita, ¿no? ¿Qué diferencias en las políticas de los gobiernos nacionales con estos gobiernos de entrega, estos gobiernos que le llaman liberales, pero de liberales tienen poco? Sí, digamos, que la connotación política que tiene para ellos el tema de la formación. ¿Por qué atacan tanto la educación pública, digamos, en general, como a las universidades? Eso tiene una connotación política fundamental, ¿no? En el modelo que ellos pregonan. Sí, siempre en diferentes etapas de nuestro país, la universidad ha sido un lugar donde se ha querido invadir, diríamos, ese desarrollo, diríamos, tan positivo de la creación del conocimiento, de la formación de los jóvenes, y bueno, es tratar de cambiar ese aspecto cultural. La historia demuestra que han fracasado siempre, ¿no? Es decir, son etapas oscuras, pero después renace nuevamente, y nosotros tenemos que tener en ese sentido esperanza que estos cuestionamientos que hace la gestión actual del gobierno nacional no tengan futuro, ¿no es cierto? Es decir, si nosotros lo analizamos de cuáles son las primeras intenciones del gobierno nacional, han sido la de cuestionar que las universidades no rinden sus recursos, que hay exceso de gastos, es decir, y quedó ahí, ¿no? Es decir, no es una discusión permanente, tampoco está presente. Nosotros no estamos sabiendo hoy si tiene alguna política este gobierno con respecto a la universidad. No la desconocemos. La vemos, pero se ve en la práctica, digamos, ¿no? Claro, pero no hay nada planificado que pueda ser transmitido y que pueda ser discutido, ¿no? Sí, está claro de que cuando se implementan políticas que atentan contra los intereses populares, no se explicitan, digamos, está en el silencio, pero se ve en la ejecución, se ve en la práctica. No es casualidad, como veníamos diciendo, que en este tipo de modelos que endeudan a la Argentina, que destruyen las instituciones básicas, porque la universidad y la educación en la Argentina es quizás un modelo para toda Latinoamérica y parte del mundo, digamos, y hemos exportado ingenieros y científicos, hemos tenido varios premios Nobel, en fin, la Argentina es un ejemplo, como vos bien planteás, Eduardo, en su historia, digamos, de la educación, ¿no? Yo viví muchos años en Brasil durante el proceso del 76 al 84, 83, y en los contactos que tuve,
siempre una imagen tan importante de la Universidad Argentina frente a la Universidad Brasilera, ¿no? Es decir, nosotros tenemos 5 premios Nobel, es decir, la mayoría surgidos del área científico, es decir, y Brasil no los tiene, ¿no? Claro. Es decir, y Brasil es la potencia más importante de Latinoamérica, ¿no? Sí, por eso, como este es un gobierno, Eduardo, que hace mucho hincapié en el tema del déficit cero, ¿viste? Como que uno de sus eslogan es el del déficit cero, y como que los recortes que este gobierno ha producido, tremenda cantidad de recortes, son para lograr un supuesto déficit cero, que ya a esta altura sabemos que no es verdad. Te quería preguntar si el déficit cero implica justamente recortar los saberes, vos que sabés de economía, ¿no? O sea, decir déficit cero implica recortar sectores que van a ayudar a la sociedad a crecer, a pensar, a desarrollarse. Sí, en la realidad la palabra déficit cero va asociada ahora a la no aprobación de un presupuesto nacional. Ya llevamos 2 años, el año 24 y el año 23, donde no se ha aprobado el presupuesto. Cuando no hay un presupuesto aprobado con cifras que cada una de las áreas del país sabe con qué puede afrontar sus actividades, es que queda en manos de la discreción, ¿no? Es decir, no lo dejo morir, pero le doy poco para que no pueda hacer, o cada vez que tenga que hacer algo me tenga que pedir. Es decir, es como un juego de la limosna, ¿no? Es decir, obliga a las instituciones, les pasa a las gobernaciones, les pasa a los gobiernos provinciales. Cada cosa que necesiten tienen que ir a discutirla y a pedirla. Y las universidades le está pasando lo mismo. Al no tener un presupuesto asignado, cada vez que no les alcanza o necesitan por algún proyecto, algún tipo de presupuesto, además del que le están otorgando, tienen que ir a discutirlo. Es decir, entonces esa es la discreción, ¿no? Sí, sin lugar a duda es un modelo no explicitado, porque obviamente no lo dicen, pero que tiende al caos, ¿no? Y a la destrucción de la Argentina en su conjunto, digamos, sobre todo el estamento cultural, digamos, de la Argentina, que es lo que sostiene, por otro lado, el modelo político nacional y popular de la distribución equitativa de la riqueza. Sí, discúlpame, Guillermo, y particularmente a las universidades les transmite desánimo. Es decir, esta situación, las universidades continúan con sus actividades normales, es decir, pese a esta limitación de desconocer cuál es la asignación anual, siguen funcionando, se sigue dando clases, se sigue investigando, pero con desánimo, porque no pueden proyectar, no se pueden mirar hacia adelante. Y la institución universitaria, una de las características más importantes es que mira para adelante, ¿no? Sin duda. Claro, yo estuve buscando algunos datos sobre el tema de las universidades y cantidad de universidades, presupuesto y eso. Esencialmente lo que entendí, Eduardo, vos me dirás, es como que hubo una reducción del presupuesto en educación. Volvimos a tener el 0,8 después de haber alcanzado a tener en su momento creo que más allá de un 1% del presupuesto general en educación. Y entonces pensaba en esto, que se habla mucho en estos días de la deuda, ¿no? De esto de como que la excusa es, como me endeudo y tengo que devolver dinero, recorto todos mis presupuestos. Al recortar mis presupuestos, mis instituciones se achican, porque también el ANSES se achica, también AFIP se achica, también INTA se achica. Digo, tengo que achicar todo lo que es del Estado. Y detrás de esta excusa de que ese dinero me va a servir, y aparentemente ese dinero no me va a servir para crecer, ¿no? Es un poco como una trampa. Sí, la imagen es de que todo lo que puede venir, primero es porque la deuda argentina es enorme, y esto lo que hace va a acrecentar esa deuda, pero no le va a llegar a las instituciones, no le va a llegar a las grandes instituciones como el INTA, como las universidades, es decir, no va, el CONICET, es decir, no les va a llegar. Es decir, la única manera es que haya una discusión en el Congreso de la Nación con respecto
al presupuesto y se asignen presupuestos necesarios para cada una de las actividades de estas instituciones nacionales. Pero desde el otro punto de vista, yo no creo que la deuda y el ingreso de esos dólares mejore algo la situación actual de estas instituciones, ¿no? No, evidentemente es la zanahoria que te ponen, ¿no? Porque estamos hablando de la deuda que ellos mismos crearon. Sí. No hay duda que digamos, el problema de la deuda son los 45.000 millones de dólares que le dieron a Macri para que ganara las elecciones, y ese es el arrastre que tenemos, que por otro lado estaban los Caputo, los Sturzenegger, los mismos personajes. O sea, no hay duda que el problema no es ese, tampoco es el déficit fiscal, ni es el orden macroeconómico, digamos. Esos son, digamos, discursos afines o serviles al establishment dominante. Eso está claro. Nosotros tenemos que hablar de otros aspectos, pero te hago una reflexión, Eduardo, para que charlemos después del tema musical que nos va a poner José, y que es que los países más desarrollados o los países que se están desarrollando, ejemplo China, ¿no es cierto?, la importancia que le dan a las universidades, a los profesionales, y además cómo digamos, llevan a que las universidades estén en el marco de un proyecto nacional. O sea, por ejemplo, China ahora tiene muchísimos ingenieros y muchísimos estudiantes en ingeniería, porque obviamente el desarrollo de su infraestructura así lo requiere, ¿no? O sea, la importancia que tiene de tener un proyecto nacional y que las universidades, digamos, respondan a ese marco político. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar haciendo caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,
verso a verso. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Bueno, Edu, la reflexión era esa, digamos, vamos a contramano de la historia, si, digamos, los países que se están desarrollando, que están empezando a tener un protagonismo fundamental, digamos, en esta coyuntura histórica de la humanidad, están dándole a las universidades una participación fundamental. Y nosotros vamos a contramano de esa historia. En la realidad, bueno, hoy hay una política a contramano, ¿no? Es decir, de no valorizar lo que significan las universidades públicas nacionales. Pero justamente la cantidad de universidades que existen hoy a lo largo y a lo ancho del país demuestra que hubo un germen de un apoyo a ese desarrollo nacional, porque las primeras universidades estuvieron en los grandes centros poblacionales, pero hoy hay universidades en todas las provincias argentinas y en algunas hay más de una universidad nacional. Claro, es decir, sin duda. Entonces, eso mira los aspectos hasta regionales, no solo los aspectos nacionales del desarrollo y de qué áreas de formación hay que darle más importancia, sino de que se mira lo regional. Y esta fue una respuesta que se fue construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, y hoy tenemos alrededor de 57, 58 universidades nacionales, algunas aprobadas sin todavía entrar en funcionamiento, que fueron las que se aprobaron en el último gobierno de Alberto Fernández. Hay 5 universidades que fueron aprobadas, pero que todavía no se les ha asignado presupuesto ni funcionamiento. Que son, una es la Universidad Nacional de las Madres, que trajo ya bastantes conflictos, Sí. y después las otras son la de Río Tercero, que tengo algún conocimiento que alguna veña le dieron por alguna negociación política con Córdoba, y después hay 3 de la provincia de Buenos Aires, que son la del Delta, la de Ezeiza y la de Pilar, que todavía no están en actividad. Es interesante, me parece, conocer, y me parece que a los oyentes también les podemos aportar algo de historia de las universidades públicas nacionales. Ah, sin duda. La primera universidad nacional que se crea en Argentina es en el año 1613, es decir, allá lejos, la Universidad Nacional de Córdoba. Por algo siempre se habló de que Córdoba es como el origen de la vida universitaria en Argentina. Y fíjense que la segunda universidad que se crea en Argentina es la Universidad de Buenos Aires, recién en 1821, o casi 200 años, 200 años después se crea la segunda universidad en Argentina. Hoy la Universidad de Buenos Aires es un poco la cabeza más importante de las universidades nacionales, y no solo por su desarrollo, sino por lo que insume también del paquete de presupuesto nacional asignado a las universidades. Y después hay una creación de una serie de universidades hasta 1968. Desde 1613 a 1968, en Argentina se crean 10 universidades nacionales, en 355 años de vida histórica de nuestra región. Después, desde el año 1968 a la actualidad, se han creado el resto de las otras 47. Fíjense, diríamos, lo que vos decías, Guillermo, hace un ratito, hay una idea de aportar luego al desarrollo nacional y federal. Claro. Es decir, les doy algunos datos de los periodos donde más universidades se crearon. Luego de estas 10 que se crearon desde el 1613 al 1968, hubo un periodo de creación de muchas universidades, 13, entre 1971 y 1973, gobierno militar. Militares.
Sin embargo, tuvieron ellos una política de descomprimir a la Universidad de Buenos Aires, fundamentalmente desde el punto de vista ideológico, para que no haya tantos estudiantes, para que no sea germen de conflictos, de revueltas, y hay un plan que es el Plan Tacchini, y se crean estas 13 universidades, entre las cuales una de las que se crea es nuestra universidad regional, la Universidad Nacional del Comahue, que se crea en 1971 por ley. Bien. El tercer periodo importante de creación de universidades es durante el gobierno de Menem, vuelta a un concepto que podría traer a discusión. Claro. Es decir, cuando uno plantea el desarrollo de la política neoliberal fuerte en Argentina, sin embargo, se crearon 9 universidades nacionales que hoy tienen un desarrollo importantísimo, entre ellas la Universidad de Sarmiento, la Universidad de Lanús, la Universidad del conurbano bonaerense. Ahí la de La Matanza la de La Matanza es de ese periodo. Ese periodo. Son universidades hoy muy fuertes, con mucho desarrollo, con mucha formación, con mucha investigación, con mucho traslado de su conocimiento a la región. Y el cuarto periodo importante de creación de universidades fue entre el 2007 y el 2015, gobierno de Cristina Kirchner, que se crearon 18 universidades. Fue el periodo de mayor cantidad de universidades nacionales creadas, que esto que decíamos antes, de permitir ese ascenso social, fundamentalmente de los jóvenes, de familias humildes, que tuviesen una universidad cercana en la cual estudiar, entonces suprimían los gastos de tener que ir a residir a otro lugar, de traslado. Como el caso nuestro. Como el caso aquí que tenemos hoy, la Universidad del Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, creada en 2008 en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Tanto vos como yo tuvimos que ir a Bahía Blanca, ¿no? Nosotros tuvimos que ir a estudiar a Bahía. Eso requería un esfuerzo económico de la familia que limitaba seguramente la cantidad de estudiantes, ¿no? O sea que de estas 57, 58 universidades públicas nacionales que hoy hay en Argentina, 50 se crearon esos 4 periodos que recién comenté. O sea, esto lo dejo como un dato. También es importante que sirva como para entender que en esos periodos, salvo el primero que fue muy largo, 355 años, no podemos hablar de una política universitaria, pero en los otros 3 sí los hubo, con diferentes criterios. Es decir, en el periodo del Plan Tacchini era romper la uva y llevar a las provincias, a las universidades, pero al mismo tiempo colaboraron para el desarrollo de las diferentes provincias. O sea, puede haber sido ideológicamente una idea, y sin embargo después el resultado fue distinto. La implicancia de eso es totalmente diferente. Porque además, por lo que vos decís, Eduardo, las universidades regionales se supone que pone carreras universitarias que tienen relación con la economía de esa región, ¿no es cierto? Pero digamos, a veces no siempre es así. Digamos, la Universidad del Comahue, por ejemplo, tiene la facultad de ingeniería del petróleo, de ingenieros agrónomos. Bueno, en Roca está la de abogacía, digamos, pero... Sí, la Universidad del Comahue tiene una cantidad de carreras distribuidas. Ustedes saben de que la diferencia entre estas dos universidades, la del Comahue y la de Río Negro, es el ámbito de actuación. La Universidad del Comahue nació del germen universitario que existía en las dos provincias, y de la unión de institutos y de la Universidad Provincial del Neuquén se crea la Universidad Nacional del Comahue en 1971, con sede en ambas provincias, tanto en la de Neuquén como en la de Río Negro, en un momento donde había un concepto que después desaparece, que era la de región Comahue, ¿no? Es decir, de una política de desarrollo regional que abarcaba a las dos provincias. Más centralizado. Bien,
La de Universidad Nacional de Río Negro, cuando se crea, produce un conflicto y un reclamo de la Universidad Nacional del Comahue de competencia en la región, y entonces la ley de la creación de la Universidad Nacional de Río Negro establece que el ámbito de la universidad es solo en la provincia de Río Negro. Claro, está bien. O sea que nosotros tenemos en Neuquén la existencia solo de la como universidad nacional a la Universidad Nacional del Comahue, y en la provincia de Río Negro la asiento de las dos. Claro. Sí, Ahora, igual yo quería preguntarte otra cosa, pero en función de esto que estás diciendo, entiendo que desde lo organizacional o desde de lo que es la cuestión de gestión, también la Universidad de Río Negro tiene subsedes, o sea, no todo se decide de manera mayoritaria, digamos, los cargos más importantes no están solo ubicados en un lugar de la provincia, sino que están distribuidos, puede ser, en 3 subsedes, Alto Valle, Zona Andina y Zona Atlántica. Sí, como... la Universidad del Comahue también. Son 2 modelos de organización diferentes, uno basado en decanatos, en facultades, y el otro basado en región, es decir, es lo que los diferencia. Pero la Universidad del Comahue está, cada facultad tiene sus autoridades, y bueno, y tiene su autonomía limitada, diríamos, a los aspectos que lo dice el estatuto de la universidad. Bien. La de Río Negro, cuando se crea, se construyen 4 regiones en la realidad. Lo que sería el Valle Inferior, la región de Viedma y sus aledaños, la zona andina, Bariloche y su región, el Alto Valle y el Valle Medio. Por razones de crecimiento, todavía están unificadas Alto Valle y Valle Medio como una sola sede, hasta que el día de mañana el Valle Medio tenga un crecimiento justificativo de tener autoridades separadas. Claro, porque ahí en Chole está la facultad de veterinaria, ¿no? Claro, y bueno, un ámbito regional. Un hermoso edificio ahí está. Sí, y ha formado gente. Y lo que decían ustedes recién, la formación de estas 2 universidades, muchos de los chicos, los que terminan las carreras, terminan trabajando en la propia región, claro, no se van. Claro. Es decir, antes, lo que decía Guillermo, nosotros cuando estudiamos, en general iban a Córdoba, a Buenos Aires, a Santa Fe, a La Plata y a Bahía Blanca. Nosotros fuimos la generación bahiense por cercanía, porque yo recuerdo de que uno tenía la posibilidad de tomarse un ómnibus y en 6 horas estar de nuevo en su casa. Y entonces era lo más cercano que teníamos. Y en un momento determinado, bueno, esto es interesante, la Universidad Nacional del Sur, una muy buena universidad con mucha historia, no ha crecido en número de estudiantes. Siempre ha mantenido un número alrededor entre 5.000 y un poco más. En su época, cuando estudiábamos con Guillermo Urdine en la universidad, el 10% de los estudiantes que estudiaban en la Universidad del Sur eran de la provincia de Río Negro. Mirá vos. Claro. Sí, ya que estás hablando de números, ¿tenés en mente la cantidad de alumnos que tiene la Universidad de Río Negro? Y la Universidad de Río Negro está alrededor de 10.000 o 12.000 estudiantes universitarios, y la del Comahue entre 30 a 35.000. Estamos hablando de casi 50.000 estudiantes universitarios, y si a eso le sumamos el Instituto Superior del IUPA, bueno, más los institutos de formación, es decir, hay una cantidad de estudiantes en formación importantísima. Sí, yo te iba a hacer otra pregunta cuando te hice la pregunta de cómo se organizan las universidades, que por ahí te saca un poquito, pero me parece... ¿Cómo ves vos esta propuesta universitaria frente a los porcentajes de deserción escolar en el secundario que se está hablando? ¿Y cómo ves esa llegada de que en muchos casos se abren puertas a nivel universitario y se puede llegar en condiciones? ¿Pueden realmente los adolescentes llegar preparados cuando desde el nivel secundario es desde donde estaría faltando ahora quizá ese refuerzo, por lo que dicen algunas estadísticas, digo, ¿no? Mira, Marcela, en términos generales, el ingreso de los jóvenes estudiantes vienen con muy poca formación.
Es decir, no solo acá, no solo en la región de nuestra provincia y en la de Neuquén, sino a nivel nacional. Hay una formación, un desconocimiento de las diferentes áreas de lo que un estudiante debería conocer para ingresar a la universidad. La universidad sufre con eso, porque el primer año es un año de igualar, ¿no?, a los estudiantes. Pues recibe estudiantes, yo diría 20, 25, 30%, por ahí vienen bien formados y el resto, el otro 70%, viene con grandes déficits. Esto obliga a los docentes de los primeros años a un trabajo, amén de la propia enseñanza de la carrera en la cual el estudiante ha elegido, sino de tratar de reforzar técnicas de estudio, formas de aprendizaje, conocimientos en general. Hay un déficit. Claro. Ahora, vamos a pasar un tema musical, pero te quiero dejar una pregunta en el aire que vos que conocés bastante la historia de la educación, me parece que nos puedes dar una pauta. Y está relacionada con la etapa de la provincialización de la educación, ¿no? O sea, la educación antes era, pienso yo, de otro nivel, a nivel secundario, cuando estaba nacionalizada, ¿no? Y luego me da la sensación de que el punto de inflexión es cuando se provincializa, ¿no? Y, en fin, digamos, una reflexión tuya me parece que me vendría muy bien. A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbara sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra, y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Sobrevolando el Valle, un espacio radial donde se debaten y comparten ideas. Bueno, Edu, digamos,
¿Cuál es mi preocupación? Es empezar a buscar, que creo que es la preocupación que tenemos que tener todos los que participamos en el campo nacional y popular, empezar a buscar cuáles son los problemas y los defectos y cuál es el modelo que tenemos que implementar a futuro, porque esta noche tan oscura que estamos viviendo algún día va a pasar, va a amanecer y nos vamos a tener que hacer cargo de este país, y es indispensable que tengamos en claro cuáles son las cosas en las que hemos fallado y cuáles son las cosas que hay que mejorar. Y en este aspecto, lo que te preguntaba era cómo ves vos, el cambio en la educación en general cuando se provincializan, ¿no? Sí, no es el tema en el cual yo soy un experto, ¿no? Hay mucha gente que ha trabajado en diferentes momentos de modificaciones importantes con respecto fundamentalmente a la educación media. Pero sí, el hecho de que no exista un concepto nacional de como era antes, que todos los colegios pertenecían a la nación y hoy son parte de cada una de las provincias, y las diferentes discusiones que se han dado. Hay ámbitos colectivos de discusión, ¿no? Es decir, el ámbito federal de discusión de los ministros de educación provinciales lo tienen. Hay lugares donde se ha discutido y se sigue siempre tratando de modificar o buscar nuevos caminos. El tema fundamental, me parece, pasa porque el colegio medio en Argentina, hoy manejado en cada una de las provincias, se ha masificado, lo cual complica también. Es decir, las instituciones cada vez tienen más alumnos y tampoco quieren que se queden los alumnos repitiendo. Por eso surgen algunas normas de decir, bueno, si deben algunas materias no importa, pasen. Quieren que salgan. Y ese regalo, diríamos, de formación, se lo pasan a la universidad. Y la universidad no debería tener esa tarea, pero la tiene que hacer. Es decir, por lo menos tiene que igualar en el primer año de los cursos universitarios a esa falta de formación igual como vienen los estudiantes. Pero también produce un problema que la Universidad Nacional Pública todavía lo tiene, que es el número importante de estudiantes que dejan la universidad en el primer año, que en términos generales está alrededor del 30%. Es altísimo. Claro. Es una cifra importante. Sí. Esos chicos por ahí capaz que vuelven a inscribirse en la universidad. Piensan que con otra carrera van a estudiar mejor, se vuelven a inscribir, y bueno, hay como un juego ahí. Es decir, de cualquier manera, aunque sea poca el tiempo que un joven está en la universidad, le cambia un poco su proyecto de vida. Lo dijiste al principio. Importante, porque me da la sensación de que, porque en la época del gobierno de Cristina, el presupuesto universitario llegó casi al 6% del PBI, ¿no? O sea, lo histórico nunca había sido tan importante. Y sin embargo, los problemas estructurales no se solucionaron, ¿no? O sea, no es solamente un problema de plata, sino también, digamos, es un problema de adaptación de los sistemas educativos a las nuevas normas, a las nuevas tecnologías, porque ocurre de que hoy un pibe quizás maneja mejor el teléfono y la computadora que la maestra, ¿no? Digamos, yo lo veo con mi nieto, digamos, manejan la computadora y la tecnología con una calidad. Sí, creo que ese es un tema importantísimo que se está empezando a tratar recién ahora. El del uso de la tecnología del teléfono, y después también está la pospandemia. Yo soy una de las que pienso cada vez que enfrento una situación de enfermedad de algún amigo, amiga, familiar, que son porcentajes altísimos de gente que ha quedado lesionada. Siempre pienso que no nos hemos tomado el tiempo suficiente, no solo desde los sectores de la salud, sino como sociedad, para evaluar las consecuencias de la pandemia. Como que la apertura fue: salgamos todos de nuevo, contentos de estar vacunados, reconociendo que la batalla estaba vencida, y no pudimos detenernos como sociedad en equipos a evaluar lo que quedó, porque lo que quedó realmente es para trabajar mucho más de lo que se está trabajando. Sí, es cierto, la pandemia
un hecho que nunca ninguno de nosotros nos hubiésemos imaginado que pudiera haber existido. Sin embargo, lo tuvimos y bueno, y ha producido cambios significativos, ¿no? En las formas del trabajo, es decir, el trabajo a distancia, el trabajo online. Y bueno, y las universidades en ese periodo tuvieron que adaptarse también a eso. Y bueno, y también no estaban preparadas para afrontar una situación así. Yo lo que digo es que la universidad busca también solucionar de alguna manera este problema de la baja formación en el nivel medio de los estudiantes en Argentina con carreras más cortas. Es decir, ha creado muchas carreras cortas como diciendo, bueno, jóvenes, hagan una carrera corta, tienen una salida laboral y después si quieren pueden hacer una licenciatura o una ingeniería, una carrera, diríamos, bueno, también lo que se ha modificado a nivel nacional son el tiempo de duración de las carreras. Es decir, antes las carreras tenían en su currícula 7 años, algunas hasta 8, y hoy la mayoría son de 4 o 5 años. Es decir, está. Sí, digamos, el tema de las carreras intermedias me parece que es fundamental, ¿no? O sea, los oficios, la salida laboral de jóvenes que aprenden en general un oficio que puede ser desde la reparación o, en fin, que cantidad de trabajos que se pueden, que hoy no sé si existe eso. Están las universidades, los colegios industriales, que ahí, digamos, salen técnicos en construcción o en computación, pero esas carreras de oficios, no recuerdo bien el nombre cómo era, pero era muy común en la época, sobre todo en la época del peronismo, que se crearon, ¿no? Sí, hoy tal vez la Universidad Tecnológica Nacional tiene alguna formación, no a nivel de título, pero sí de formación en algunos aspectos del oficio. Claro. Lo que yo digo que son carreras cortas, a veces son finales, porque el joven que se forma en esa carrera corta está preparado para afrontar las tareas para las cuales está preparado. Es decir, así como una persona que se forma en una carrera de ingeniería o en medicina está preparado para afrontar lo suyo. Es decir, bueno, lo que está claro es que la crisis que está sufriendo la universidad está en el marco de esta tremenda crisis que está sufriendo la Argentina en general. Hemos hablado acá de la salud, en fin, la seguridad. Sí, Guillermo, a mí me gustaría dejar un mensaje de esperanza, porque la vida de uno es siempre pensando en futuro, ¿no? Y entonces yo digo que las universidades, y acá me refiero a las 2 universidades nacionales que están en la región, la del Comahue y la de Río Negro, deberían buscar formas de levantar el ánimo de los jóvenes, de los docentes, del personal administrativo no docente, para que colectivamente tengan esperanza en que esto no nos va a destruir. Sin duda. Bueno, nos quedamos con este mensaje, Marce, de esperanza de nuestro invitado, Eduardo Muchinic, experto en universidades. Muchas gracias. La cantidad de información que traes es importantísima, y una mirada sobre dos instituciones que hay que revalorizar y que hay que acompañar, ¿no es cierto? Porque también la comunidad muchas veces no está muy informada, no sé si puede acompañar a las instituciones que están en crisis. Bueno, eso también es una responsabilidad de las instituciones. Bueno, queridos amigos, gracias Eduardo nuevamente, gracias Marce. Nos encontramos el próximo sábado, como siempre acá en esta radio tan querida, de 11 a 12 en Sobrevolando el Valle. Muchas gracias. Chau a todos. Este tiempo es nuestro. La vida está esperando. Tiempo de reconstruir la Argentina. Tiempo de reconstruir nuestro valle. Tiempo de reconstruir al hombre argentino. Tiempo de reconstruir la esperanza. Porque las postergaciones, las frustraciones, el dolor y la exclusión no pasan sin dejar sus huellas, que son heridas, que son nuestra